¿Has notado alguna vez cómo nuestros peludos compañeros parecen percibir cosas que nosotros, los humanos, simplemente no podemos? Ese momento inexplicable en el que tu perro se queda mirando fijamente un rincón vacío o se pone de repente protector sin motivo aparente. Bueno, ¿y si te dijera que, a veces, estos misteriosos comportamientos no son solo instintos animales, sino que podrían ser tu fiel amigo intentando desesperadamente mostrarte algo que podría cambiar tu vida para siempre? Los Wilson eran como cualquier otra familia de su tranquilo barrio suburbano. Daniel, el padre práctico que encaraba la vida con calculado escepticismo. Jennifer, la madre compasiva cuya intuición a menudo superaba la lógica. Y su hija Sofía, de 12 años, de ojos brillantes, cuya imaginación desbordante solo era comparable a su amor por su pastor australiano, Scout. Scout había formado parte de su familia durante 3 maravillosos años, leal, juguetón y extraordinariamente inteligente incluso para su raza. Era el compañero perfecto, el guardián que dormía a los pies de la cama de Sofía durante las tormentas, el apoyo silencioso que, de alguna manera, siempre sabía cuando Jennifer necesitaba una presencia reconfortante después de un día difícil. Pero el otoño pasado algo cambió en Scout. Empezó con diferencias sutiles. Su reticencia a abandonar cierto rincón de su patio trasero. Su intensa atención al antiguo roble que había vigilado su propiedad durante generaciones. Los Wilson lo descartaron al principio. Al fin y al cabo, los perros tienen sus peculiaridades. Probablemente acaba de ver un nido de ardillas, sugirió Daniel encogiéndose de hombros casualmente cuando Jennifer mencionó la fijación de Scout por tercera vez esa semana. Lo que no sabían es que el comportamiento de Scout no era solo una curiosidad canina pasajera. Era el comienzo de un viaje extraordinario que desenterraría secretos enterrados más profundamente de lo que ninguno de ellos podría haber imaginado. En la 7ª noche del extraño comportamiento de Scout, mientras el viento otoñal susurraba entre los árboles y la luz de la luna proyectaba sombras fantasmales en el jardín, la familia se despertó con un sonido que les recorrió los huesos. No era un ladrido, era diferente. Un grito desesperado, casi humano, que resonó por toda la casa. «Algo le pasa a Scout», jadeó Sofía, aferrándose con fuerza a la manta sobre los hombros mientras miraba por la ventana de su habitación. Afuera, iluminado por la luz plateada de la luna, Scout escarbaba frenéticamente el suelo bajo el viejo roble, con movimientos urgentes y decididos. Los Wilson observaron fascinados cómo su querido compañero cavaba con una determinación que nunca antes habían presenciado. En ese momento supieron, no era casualidad, no era instinto. Scout intentaba mostrarles algo. ¿Qué tesoro o terror yacía bajo ese árbol milenario? ¿Qué hilo invisible del destino había detectado Scout con sentidos incomprensibles para la comprensión humana? ¿Y cómo transformaría este descubrimiento la comprensión de esta familia común sobre su hogar, su historia y los lazos inexplicables que nos conectan con lugares y épocas que creíamos olvidados? Esa noche, mientras Daniel excavaba cuidadosamente donde Scout había estado cavando, sus linternas revelaron un pequeño fragmento de algo metálico que brillaba en la tierra, algo que claramente no pertenecía allí de forma natural. No fue suficiente para identificar lo que habían encontrado, pero era inconfundiblemente artificial y muy antiguo. Aunque querían seguir cavando, la hora tardía y la hora de dormir de Sofía los obligaron a esperar a regañadientes hasta la mañana. ¿Alguna vez has vivido un momento en el que tu mascota parecía saber algo que tú desconocías? Comparte tus propias historias misteriosas sobre mascotas en los comentarios. Nos encantaría saber cómo tus fieles compañeros te han sorprendido con su inexplicable intuición. Al amanecer en casa de los Wilson, los sucesos de la noche anterior parecían casi un sueño. Daniel estaba sentado a la mesa de la cocina, tomando una taza de café con expresión pensativa, mientras contemplaba el viejo roble del patio trasero. El hoyo que Scout había cavado frenéticamente era ahora una oscura y abierta herida en la tierra. Ni Daniel ni Jennifer habían dormido mucho después de su descubrimiento a medianoche. «Todavía no puedo creer lo que encontramos», susurró Jennifer, sentándose a la mesa con su esposo. Le temblaban ligeramente los dedos al tomar su taza. «¿Crees que deberíamos avisar?» Daniel negó con la cabeza lentamente. «Todavía no. Primero quiero entender a qué nos enfrentamos». Arriba, Sofía seguía dormida, agotada por la agitación de la noche. Scout, sin embargo, estaba completamente despierto, paseándose inquieto a los pies de su cama, con la mirada inteligente fija en la ventana que daba al roble. El vínculo entre Scout y los Wilson siempre había sido fuerte, pero lo que descubrieron bajo ese roble antiguo lo cambió todo. No era solo un objeto lo que habían encontrado, era una conexión con algo más profundo, algo que parecía trascender la comprensión común. «¿Sabes?», dijo Daniel pensativo,
Mi abuelo solía contar historias sobre esta tierra. Decía que guardaba secretos que se remontaban a generaciones. Siempre había descartado esos cuentos como divagaciones de un anciano, pero ahora, ante la evidencia que Scout había descubierto, Daniel no estaba tan seguro. Jennifer se inclinó sobre la mesa y apretó la mano de su esposo. Scout lo sabía. De alguna manera, simplemente lo sabía. Y era cierto. Durante 7 días, Scout había intentado decirles algo importante. Una verdad enterrada bajo capas de tierra y tiempo. Los animales poseen un sexto sentido que los humanos hemos olvidado en gran medida. Una comprensión intuitiva del mundo que va más allá de nuestras percepciones limitadas. Scout había sido persistente, decidido a que su familia comprendiera lo que se escondía bajo ese viejo roble. Más tarde esa mañana, cuando Sofía bajó las escaleras, con los ojos aún pesados por el sueño, encontró a sus padres acurrucados juntos en la mesa de la cocina, susurrando intensamente. ¿Vamos a acabar más hoy?, preguntó con entusiasmo mientras Scout caminaba fielmente detrás de ella. Daniel y Jennifer intercambiaron una mirada. Sí, respondió Daniel finalmente. Pero Sofía, lo que encontramos, es importante que lo mantengamos en secreto por ahora. ¿Puedes prometerlo? Sofía asintió solemnemente, con su joven rostro repentinamente serio. Scout se acercó a ella, apretándose contra su pierna en silenciosa solidaridad. Lo que los Wilson habían descubierto era solo el principio. Al regresar al roble más tarde ese mismo día, armados con las herramientas adecuadas y decididos a descubrir toda la verdad, Scout los guió, con una postura alerta y movimientos decididos. Ya no era solo una mascota. Se había convertido en su guía, su protector, su conexión con algo misterioso y profundo. Mientras Daniel ensanchaba con cuidado el agujero que Scout había comenzado, Jennifer vigilaba observando nerviosamente el área circundante. Sofía estaba sentada con las piernas cruzadas cerca, con la cabeza de Scout apoyada en su regazo, sin apartar la vista de Daniel mientras cavaba. «Creo que he encontrado algo más», dijo Daniel de repente, con la voz entrecortada por el asombro. «Hay más aquí de lo que vimos anoche». Jennifer y Sofía se acercaron y Scout se puso alerta de inmediato. Mientras Daniel retiraba más tierra, revelando lo que yacía debajo, Jennifer jadeó e instintivamente atrajo a Sofía hacia sí. «¿Cómo es esto posible?», susurró. Lo que veían desafiaba toda explicación lógica. No era solo un objeto aislado, sino parte de algo más grande, algo que parecía contar una historia enterrada durante décadas, quizás siglos. En ese momento, Scout empezó a gemir suavemente, con la mirada fija en las manos de Daniel mientras extraían cuidadosamente su descubrimiento de la tierra. Era como si el perro comprendiera la importancia de lo que habían encontrado, como si lo hubiera sabido desde el principio. «¿Crees que Scout tiene alguna conexión con esto?», preguntó Sofía, con su joven mente abierta a posibilidades que los adultos suelen descartar. Daniel miró pensativo a su fiel compañero. «No lo sé, cariño. Pero sí sé que Scout ha estado intentando mostrarnos esto por alguna razón». Mientras el sol de la tarde se filtraba entre las ramas del viejo roble, proyectando sombras moteadas sobre su descubrimiento, los Wilson se sentaron en círculo, intentando comprender lo que habían encontrado. Scout se movía entre ellos, rozando ocasionalmente los objetos desenterrados con la nariz, como si confirmara que finalmente entendían su misión. «Tenemos que investigar esto», dijo Jennifer finalmente. «Debe haber algún registro histórico, algo que explique por qué está aquí en nuestra propiedad». Daniel asintió, pero su expresión seguía preocupada. «Sea lo que sea, creo que ha estado esperando a que lo encontraran. Y de alguna manera Scout lo sabía». Esa noche, al anochecer de nuevo sobre su hogar, la familia Wilson se reunió alrededor de la mesa del comedor, con su descubrimiento cuidadosamente dispuesto ante ellos. Scout se sentó alerta junto a Sofía, con la mirada atenta moviéndose entre los objetos y la familia, como si observara sus reacciones. «Es como encontrar piezas de un rompecabezas», reflexionó Daniel, «pero nos falta la imagen de la caja». «Scout conoce la imagen», dijo Sofía con seguridad, acariciando el sedoso pelaje del pastor australiano. «¿Tú no, chico?». Como si respondiera, Scout se puso de pie de repente, con las orejas erguidas. Un gruñido sordo y retumbante surgió de su garganta mientras miraba fijamente la ventana. «¿Qué pasa, Scout?», preguntó Jennifer con una renovada ansiedad en la voz. Daniel se acercó a la ventana y escudriñó la oscuridad. «Hay alguien ahí fuera», susurró. «Alguien vigila la casa». El misterio se había profundizado. Parecía que el descubrimiento de Scout no solo había desenterrado secretos enterrados, sino que había atraído atención. Atención no deseada.
Mientras estás cautivado por el misterioso descubrimiento de Scout y quieres saber quién está vigilando a la familia Wilson, presiona el botón Me gusta y suscríbete a Eternal Bonds para obtener más historias conmovedoras y escalofriantes sobre las extraordinarias conexiones entre los humanos y sus guardianes de cuatro patas. Daniel se apartó lentamente de la ventana, indicándoles a Jennifer y Sofía que se apartaran de la vista. El gruñido de Scout se intensificó, con sus instintos protectores desplegándose al máximo, mientras se colocaba entre la familia y la supuesta amenaza exterior. ¿Qué quieren?, susurró Sofía con los ojos abiertos, una mezcla de miedo y emoción. No lo sé, cariño, respondió Jennifer acercándose a su hija. Pero Scout no dejará que nos pase nada. La silueta del exterior permaneció inmóvil durante varios minutos antes de desaparecer en la oscuridad. Incluso después de que la figura desapareciera, Scout se mantuvo alerta, con el oído atento a cualquier sonido que pudiera indicar peligro. Voy a llamar a la policía, dijo Daniel con firmeza mientras tomaba su teléfono. Pero Jennifer le puso la mano en el brazo. ¿Y decirles qué? ¿Que nuestro perro desenterró algo extraño y ahora alguien vigila nuestra casa? Ni siquiera entendemos del todo lo que encontramos. Tenía razón. Y Daniel lo sabía. Su descubrimiento era demasiado inusual, demasiado inexplicable como para informarlo a las autoridades sin contexto. Lo que Scout les había conducido a descubrir parecía formar parte de una historia mucho más amplia, una que de alguna manera estaba entrelazada con su propiedad, y quizás con el propio Scout. Deberíamos al menos documentarlo todo, sugirió Daniel, recuperando su cámara. Toma fotos de lo que encontramos y anota exactamente cómo se comportó Scout antes del descubrimiento. Mientras Daniel fotografiaba cuidadosamente sus hallazgos, Jennifer comenzó a investigar la historia de su propiedad en línea. Scout finalmente relajó su postura de guardia y regresó al lado de Sofía, recibiendo agradecidas caricias detrás de las orejas por su vigilancia protectora. «Buen chico, Scout», murmuró Sofía hundiendo la cara en su suave pelaje. «Eres el perro más valiente del mundo». El vínculo entre la niña y el perro era palpable. Una comunicación silenciosa que trascendía las palabras. Scout siempre había sido el guardián de Sofía, su confidente, su mejor amigo, pero ahora su rol había evolucionado hacia algo más profundo. Se había convertido en su guía en un misterio que se desvelaba. «Mira esto», dijo Jennifer de repente, girando la pantalla de su portátil hacia Daniel. «Nuestra propiedad formó parte de una finca mucho más grande que data de la década de 1870. Se menciona que la familia original ocultó valiosas reliquias durante algún conflicto local». Daniel se acercó más, y su escepticismo dio paso gradualmente a la curiosidad. Eso podría explicar lo que encontramos, pero no por qué Scout estaba tan decidido a descubrirlo ahora, después de tantos años. Quizás Scout esté conectado con este lugar de alguna manera, sugirió Sofía, con su joven mente abierta a posibilidades que los adultos podrían descartar. Por ejemplo, quizás también esté protegiendo algo que pertenece a sus antepasados. Daniel y Jennifer intercambiaron miradas, sin querer descartar por completo la teoría de su hija. Después de todo, ¿no había algo casi sobrenatural en la forma en que Scout se había fijado en ese punto específico bajo el roble? En la forma en que había intentado con insistencia comunicar su mensaje urgente a su familia humana. Los animales perciben cosas que nosotros no podemos, dijo Jennifer pensativa. Sus sentidos son más agudos. Sus instintos están más afinados para captar las energías e historias que se esconden en los lugares. La noche se hizo más profunda a su alrededor, mientras seguían reconstruyendo fragmentos de información, construyendo teorías que pudieran explicar su inusual situación. Scout permaneció alerta todo el tiempo, acercándose de vez en cuando a la ventana para comprobar la oscuridad exterior, con una devoción inquebrantable por la seguridad de su familia. Alrededor de la medianoche, cuando el agotamiento empezó a abrumarlos, acordaron guardar sus hallazgos en la oficina de Daniel y descansar un poco. El día siguiente traería nuevas perspectivas y, con suerte, respuestas más claras. Pero el sueño les fue esquivo a todos. Daniel yacía despierto junto a Jennifer, con la mente llena de preguntas. Al otro lado del pasillo, Sofía daba vueltas en la cama, mientras Scout vigilaba fielmente a los pies de su cama. Era justo antes del amanecer cuando el comportamiento de Scout cambió de nuevo. Se irguió de repente, con las orejas hacia adelante, pero en lugar de gruñir, gimió suavemente. Un sonido completamente diferente a su advertencia anterior. No era un sonido de peligro, sino de reconocimiento. Sofía se incorporó frotándose los ojos para quitarse el sueño. ¿Qué pasa, chico? Scout acarició suavemente la puerta de su dormitorio y la miró con una expresión que parecía decir: «Sígueme».
Envolviéndose los hombros con la manta, Sofía siguió a Scout al pasillo. En lugar de bajar las escaleras o ir a la habitación de sus padres, Scout la condujo hasta la pequeña ventana al final del pasillo, la que ofrecía la vista más clara del viejo roble. Lo que vio Sofía la dejó sin aliento. De pie bajo el antiguo roble se encontraba un hombre mayor, encorvado pero digno. A pesar de la hora temprana y la tenue luz, pudo ver que miraba directamente a la casa, en concreto a su ventana, con una expresión de profunda tristeza. Lo más sorprendente fue que al lado del anciano estaba sentado un perro que se parecía mucho a Scout. El mismo color, la misma postura alerta, los mismos ojos inteligentes. «¡Mamá! ¡Papá!», gritó Sofía con la voz temblorosa, más de emoción que de miedo. Cuando Daniel y Jennifer corrieron hacia la ventana, el hombre y su perro ya se habían ido, dejando a Sofía preguntándose si realmente los había visto o simplemente había soñado todo el encuentro. «Estaba justo ahí», insistió. «Un anciano con un perro igualito a Scout. Miraban nuestra casa como si esperaran algo». Daniel se asomó a la brumosa luz del amanecer, sin ver nada más que el viejo roble y la tierra removida debajo. «¿Estás segura de que no estabas soñando, cariño?». Pero el comportamiento de Scout confirmó el relato de Sofía. No ladraba ni gruñía como la noche anterior. En cambio, gemía suavemente, paseándose frente a la ventana, con la mirada fija en el roble con lo que solo podría describirse como anhelo. «Te creo», dijo Jennifer, poniéndole una mano tranquilizadora en el hombro a su hija. «Y creo que Scout también». Tras un desayuno rápido, la familia decidió regresar a la excavación, atraída por la inexplicable sensación de que el tiempo apremiaba. Al acercarse al viejo roble, Scout corrió delante, moviendo la cola con determinación, más que por alegría. El hoyo que habían cavado el día anterior parecía diferente de alguna manera. Un poco más grande y con tierra fresca desplazada alrededor de sus bordes. «Alguien ha estado aquí», dijo Daniel con gravedad, arrodillándose para examinar la tierra removida. «Recientemente, además». Jennifer atrajo a Sofía hacia sí instintivamente. «¿Crees que fue la persona que vigiló la casa anoche? ¿O el anciano que vi esta mañana?», añadió Sofía. Scout rodeó el agujero con ansiedad y luego comenzó a cavar de nuevo, moviendo las patas con precisión. Los Wilson observaron con asombro cómo Scout descubría algo que habían pasado completamente por alto en su excavación anterior. Una pequeña caja de metal, con la superficie oscurecida por el tiempo, pero aún intacta. «¿Cómo es posible que no nos dimos cuenta ayer?», se preguntó Jennifer en voz alta, con un susurro de asombro. «Quizás no», respondió Daniel, y su escepticismo finalmente dio paso a la duda. «Quizás no lo habíamos encontrado hasta ahora». Mientras Scout retrocedía con su misión aparentemente cumplida, Daniel levantó con cuidado la caja de su base terrosa. Era más pesada de lo que parecía y estaba sellada con lo que parecía ser un pestillo antiguo. Los Wilson se acercaron, Scout se posicionó en el círculo, con la mirada fija en el misterioso contenedor. Cualquiera que fuese el secreto que contuviera, todos intuían que abrirlo lo cambiaría todo. No solo su comprensión de la historia de su propiedad, sino quizás su percepción misma de la conexión entre humanos, animales, y los hilos invisibles de la memoria que los unen a través del tiempo. «¿Lo abrimos aquí?», preguntó Jennifer, mirando nerviosamente los árboles circundantes. Daniel dudó y luego negó con la cabeza. «Llevémoslo adentro. Sea lo que sea, creo que es para nosotros, gracias a Scout». Mientras se volvían hacia casa, Scout se detuvo para echar una última mirada al viejo roble. Ninguno de ellos notó el par de ojos atentos que observaban desde los densos arbustos en el borde de la propiedad. Ojos humanos llenos de reconocimiento, alivio y un toque de tristeza. «¿Cómo lo abrimos?», preguntó Sofía inclinándose hacia adelante con evidente entusiasmo. Daniel examinó con atención el pestillo deslustrado. «Es viejo pero no está cerrado. Lo selló el tiempo, más que cualquier otra cosa». Con una suave presión de sus pulgares, el pestillo se dio a regañadientes con un suave clic que pareció resonar en la silenciosa cocina. Scout aguzó el oído al oírlo y se acercó, moviendo la nariz con interés. «¿Listos?». Daniel miró a Jennifer y Sofía y recibió gestos de anticipación como respuesta. Lentamente levantó la tapa. Las bisagras protestaron con un crujido que delataba décadas de inmovilidad. Dentro, protegidos de la intemperie por el sello sorprendentemente bien elaborado de la caja, yacían varios objetos cuidadosamente envueltos en lo que parecía ser un pañuelo de seda, descolorido pero aún intacto. «Es como abrir una cápsula del tiempo», susurró Jennifer con la voz llena de asombro. Daniel desdobló cuidadosamente la delicada tela para revelar una colección de objetos. Un reloj de bolsillo de plata deslustrada, varias fotografías en tono sepia,
un pequeño diario encuadernado en cuero con páginas amarillentas y quebradizas y, lo más curioso, un collar de perro antiguo pero notablemente similar en tamaño al de Scout. «Miren esto», dijo Jennifer, levantando con cuidado una de las fotografías. La imagen mostraba a una familia orgullosa frente a una casa. No la suya actual, sino una que podría haber estado en la misma propiedad generaciones atrás. A sus pies estaba sentado un perro con marcas distintivas que guardaban un asombroso parecido con Scout. «Es como el tatarabuelo de Scout», dijo Sofía con asombro, mirando entre la fotografía y su querida mascota. Scout gimió suavemente, presionando su nariz contra la fotografía como si reconociera algo más allá de la comprensión humana. Un aroma preservado en el papel tal vez, o algo aún más misterioso. Una conexión que trascendía el tiempo. Daniel abrió con cuidado el diario. Sus páginas estaban frágiles por el paso del tiempo. La letra era elegante, pero descolorida, y requería un examen minucioso para descifrarla. 15 de junio de 1897, leyó en voz alta. Atlas sigue custodiando el roble con una devoción inusual. Sigo convencido de que intuye lo que he escondido allí, aunque es inexplicable que un perro pueda saberlo. Atlas, repitió Sofía rascándole a Scout detrás de las orejas. Ese debe ser el perro de la foto. Los tres intercambiaron miradas llenos de asombro y confusión. La coincidencia era demasiado precisa para ser pura casualidad. El comportamiento de Scout reflejaba el de un perro que había vivido más de un siglo antes, ambos con la mirada fija en el mismo roble antiguo. A medida que Daniel continuó leyendo las entradas del diario, comenzó a surgir una historia. Una de secretos familiares, preciadas reliquias ocultas durante tiempos inciertos, y un fiel guardián canino a quien se le confió su protección. El escritor describe haber escondido algo de gran valor bajo el roble durante una disputa local, explicó Daniel, pasando con cuidado las páginas frágiles. Pero hay pasajes aquí que hablan de la creencia de que el perro, Atlas, estaba de alguna manera conectado con la tierra, con la propiedad misma. Como un guardián espiritual, sugirió Jennifer, mientras su escepticismo inicial daba paso al asombro. O quizás los perros simplemente recuerdan cosas que nosotros hemos olvidado, dijo Sofía con sabiduría infantil. Quizás transmiten recuerdos a sus cachorros y a los cachorros de sus cachorros. Scout permaneció inusualmente quieto durante toda la discusión, su atención dividida entre el contenido de la caja y la ventana que daba al antiguo roble, como si escuchara una conversación que solo él podía oír. Al examinarlo detenidamente, el reloj de bolsillo mostraba una inscripción en su interior. El tiempo revela lo que la lealtad protege. La exquisita artesanía sugería que era valioso y profundamente significativo para su dueño original. «Hay algo más», dijo Daniel de repente al ver un pequeño trozo de papel doblado en un compartimento oculto en la tapa de la caja. Al desplegarlo, reveló un mapa dibujado a mano de la propiedad. Reconocible a pesar de los cambios del tiempo, con varias ubicaciones marcadas, incluido el viejo roble. «Es un mapa del tesoro», exclamó Sofía con los ojos muy abiertos por la emoción. «Más bien como un mapa de la memoria», corrigió Jennifer con suavidad. «Una forma de que la familia recuerde dónde escondieron sus pertenencias más preciadas durante cualquier conflicto que estuvieran enfrentando». El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de la ventana de la cocina, mientras continuaban examinando sus descubrimientos, reconstruyendo fragmentos de una historia olvidada. Scout paseaba de vez en cuando entre la mesa y la ventana, con un comportamiento que sugería satisfacción y anticipación, como si su misión estuviera parcialmente completada, pero aún no concluida. A medida que se acercaba la noche, trayendo consigo una suave lluvia que golpeaba las ventanas como dedos fantasmales, Daniel hizo un descubrimiento sorprendente en las últimas páginas del diario. «Escuchen esto», dijo con voz apagada por la incredulidad. «Mi último deseo es que cuando Atlas deje este mundo, descanse bajo el viejo roble, guardián, incluso en la muerte, de lo que le hemos confiado. Y creo, aunque la razón se oponga a tales fantasías, que su espíritu perdurará de alguna manera. Que cuando llegue el momento de encontrar lo que hemos ocultado, un descendiente de su fiel linaje guiará a manos dignas hacia su descubrimiento». El silencio que siguió fue profundo, interrumpido solo por el suave ritmo de la lluvia y el suave gemido de Scout. Un sonido no de angustia sino de reconocimiento. «Eso es imposible», murmuró Daniel, aunque su tono carecía de convicción. «¿De verdad?», preguntó Jennifer en voz baja. «¿De qué otra manera explicas el comportamiento de Scout? ¿Cómo nos condujo directamente a esta caja que ha permanecido oculta durante generaciones? Y el perro que vi con el anciano esta mañana», añadió Sofía.
Se parecía mucho a Scout, igual que Atlas en la fotografía. Como si respondiera al nombre de su antepasado, Scout se levantó y se acercó a la ventana, apoyando las patas en el alféizar para mirar hacia el roble. A través del cristal manchado por la lluvia, se vislumbraba una figura sombría bajo las ramas antiguas. El mismo anciano que Sofía había visto al amanecer. «Ha vuelto», susurró Sofía, uniéndose a Scout en la ventana. Esta vez, Daniel y Jennifer también lo vieron. Una figura solitaria, de pie, pacientemente bajo la lluvia, con su fiel perro a su lado. No había nada amenazante en su presencia. Más bien parecía estar esperando, vigilándolos con benevolente paciencia. «Creo que necesitamos hablar con él», dijo Jennifer con voz firme a pesar de lo extraño de la situación. «Creo que él también forma parte de esta historia». Daniel dudó. Sus instintos protectores chocaban con su creciente curiosidad. ¿Y si es él quien vigilaba la casa anoche? «No se siente peligroso», dijo Sofía con la intuición infantil. «Scout no gruñe. Quiere que salgamos». De hecho, Scout estaba ahora en la puerta principal, mirándolos expectante, moviendo la cola con determinación, no con agresividad. Cualquiera que fuera la conexión entre su perro, el misterioso visitante y los secretos que estaban descubriendo, trascendía la comprensión común. «Esto es una locura», murmuró Daniel, pero ya estaba cogiendo su impermeable. «Quédate detrás de mí». Juntos, la familia Wilson salió a la suave lluvia, con Scout a la cabeza con paso seguro. El vínculo entre ellos nunca se había sentido tan fuerte. Una familia unida en la búsqueda de un misterio que, de alguna manera inexplicablemente, parecía destinado específicamente a ellos. Al acercarse al antiguo roble, el anciano sonrió con una expresión de profundo alivio y silenciosa alegría que disipó de inmediato cualquier resto de aprensión que pudieran sentir. Su perro, tan sorprendentemente parecido a Scout, estaba sentado majestuosamente a su lado. Los dos animales se miraban con lo que solo podría describirse como reconocimiento mutuo. «Llevo mucho tiempo esperando», dijo el anciano con voz clara a pesar de su aparente edad. «O, para ser más precisos, hemos estado esperando». Daniel observó el rostro del anciano con repentino reconocimiento. «Eras tú el que vigilaba la casa anoche, ¿verdad?» Edward asintió en tono de disculpa. «Necesitaba asegurarme de que trataran el descubrimiento con la reverencia que merecía. No todos lo harían. Cuando vi lo protectores que eran, tanto con lo que Scout había encontrado como entre sí, supe que eran la familia de la que hablaba la profecía. ¿Alguna vez has sentido que tu mascota estaba conectada con algo más grande, una historia o un propósito que se extendía más allá del tiempo que pasaron juntos? Comparte tus historias de sabiduría e intuición animal en los comentarios. La lluvia parecía suavizarse a su alrededor, creando una atmósfera casi etérea bajo el antiguo roble. Scout y el perro del anciano estaban sentados uno frente al otro, con posturas que reflejaban una atención digna. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Daniel colocándose instintivamente un poco por delante de Jennifer y Sofía. El anciano sonrió con las comisuras de los ojos entrecerradas y una expresión de amable comprensión. «Me llamo Edward Harmon. Esta propiedad perteneció a mi familia durante generaciones, antes de que las circunstancias nos obligaran a venderla hace décadas». Señaló a su compañero canino. «Y este es Keeper, descendiente de una larga línea de pastores australianos que han pertenecido a mi familia desde la década de 1890. Jennifer miró a Scout y a Keeper, notando sus marcas casi idénticas. «Es imposible. El parecido es demasiado perfecto». «Muchas cosas parecen imposibles hasta que las presenciamos con nuestros propios ojos», respondió Edward. «Tu Scout proviene del mismo linaje que Keeper, como Atlas antes que él». Miró directamente a Sofía. «Ya lo entiendes, ¿verdad, jovencita?». Sofía asintió con la mano apoyada protectoramente sobre el pelaje húmedo de Scout. «Recuerdan cosas que nosotros no. De alguna manera transmiten recuerdos». Los ojos de Edward se iluminaron. «Exactamente. Lo que la ciencia aún no puede explicar. La naturaleza siempre lo ha sabido. Los perros no solo tienen memoria genética, sino algo más profundo. Una conexión espiritual con lugares y personas que les importan». Dirigió su atención a Daniel. «Encontraste la caja, supongo. La misión de guardián de Atlas por fin se ha cumplido». La expresión de Daniel denotaba sorpresa con un toque de sospecha. «¿Cómo es posible que lo supieras?». «Porque he pasado mi vida esperando a que lo encontraran», dijo Edward con sencillez. «Como generaciones de mi familia han esperado. Sabíamos que la familia adecuada llegaría tarde o temprano, guiada por el perro adecuado». La lluvia había parado por completo, dejando tras de sí un paisaje reluciente y el aroma terroso de la renovación. Keeper se acercó a Scout.
Los dos perros rozaron sus hocicos en lo que parecía un intercambio silencioso de conocimientos ancestrales. Mi bisabuelo, James Harmon, ocultó algo más que reliquias familiares bajo este roble durante los disturbios de 1897, continuó Edward. Ocultó evidencia de algo extraordinario, algo que cambió para siempre su comprensión del vínculo entre humanos y animales. Del bolsillo de su abrigo, Edward sacó una pequeña bolsa de cuero desgastado. Esto pertenece a lo que ya has descubierto. Juntos cuentan una historia que pocos creerían, pero que tu familia está destinada a comprender. Mientras Daniel aceptaba vacilante la bolsa, Scout se apretó contra su pierna y lo miró con ojos que parecían transmitir absoluta confianza y tranquilidad. Adentro, explicó Edward, encontrarás las páginas que faltan del diario de James. Páginas demasiado controvertidas, demasiado extraordinarias como para que se arriesgara a guardarlas con el resto. Explican por qué Atlas protegía ese lugar con tanta devoción y por qué tu Scout se sintió atraído por el mismo lugar más de un siglo después. Jennifer dio un paso al frente y su escepticismo inicial dio paso a una curiosidad genuina. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nuestra familia? La expresión de Edward se tornó pensativa. Eso es lo más destacable. Cuando mi familia se vio obligada a vender esta propiedad en los años 60, el diario de James predijo que algún día llegaría la familia ideal. Una con un hijo cuya conexión con los animales trascendiera la comprensión común, y que sería guiado por un descendiente del mismísimo Atlas. Su mirada se dirigió significativamente a Sofía y Scout. Tu hija comparte algo especial con tu perro. Una comunicación que va más allá de las palabras. James escribió que solo un vínculo así podría revelar el secreto final. Sofía se arrodilló junto a Scout, susurrándole algo al oído que hizo que meneara la cola con entusiasmo. Scout ha estado intentando decirme algo más, dijo. Hay más que solo la caja debajo del árbol. Edward asintió. La caja fue solo el principio, la clave de un descubrimiento mucho mayor. Lo que yace debajo es más profundo de lo que cualquiera de nosotros podría excavar con simples herramientas. ¿Qué estás diciendo exactamente?, preguntó Daniel, intentando asimilar las implicaciones cada vez más fantásticas de las palabras de Edward. Digo que Atlas no solo custodiaba tesoros físicos, respondió Edward. Protegía el conocimiento. Evidencia de una conexión entre nuestras dos especies que se remonta a los primeros tiempos de la domesticación, pero que pocos humanos han estado dispuestos a reconocer o comprender. Jennifer negó con la cabeza, desconcertada. Esto parece sacado de una novela de fantasía. Todas las verdades profundas lo son, hasta que estamos listos para aceptarlas, dijo Edward con dulzura. Pero quizás sea mejor que te las muestre en lugar de decírtela. Le hizo un gesto a Keeper, quien inmediatamente trotó hacia un punto específico a varios metros de donde Scout había estado cavando. Con precisión metódica, Keeper comenzó a escarbar en la tierra, revelando lo que parecía ser una lápida parcialmente enterrada. Esto es lo que Atlas realmente protegió, explicó Edward. Y lo que generaciones de nuestros perros han cuidado desde entonces. James lo descubrió por accidente mientras enterraba objetos de valor familiares en tiempos difíciles. Cuando se dio cuenta de lo que había encontrado, comprendió que algunos descubrimientos conllevan responsabilidad. Mientras Daniel ayudaba a quitar la tierra restante, se hicieron visibles grabados antiguos en la superficie de la piedra. Símbolos misteriosos intercalados con representaciones inconfundibles de humanos y caninos, juntos en varias escenas de asociación y protección mutua. Es anterior a la historia conocida de esta región, dijo Edward en voz baja. La datación por carbono, realizada en secreto por un colega de confianza, sugiere que tiene más de 5000 años. Los símbolos han sido parcialmente traducidos. Hablan de una alianza entre humanos y perros. Un vínculo sagrado que trasciende la compañía común. Scout y Keeper se posicionaron a ambos lados del marcador de piedra, sus posturas sugiriendo no solo curiosidad, sino reverencia. Por eso era necesario encontrar a la familia adecuada, continuó Edward. Este conocimiento cambia todo lo que creíamos entender sobre nuestra relación con los perros. No son solo mascotas que evolucionaron para interpretar las emociones humanas. Son guardianes de una conexión que la historia humana ha olvidado deliberadamente, pero que se ha preservado en la memoria canina a lo largo de incontables generaciones. Daniel pasó los dedos por los antiguos grabados, sintiendo una extraña resonancia que desafiaba cualquier explicación racional. ¿Por qué mantener esto oculto? ¿Por qué no compartirlo con el mundo? La expresión de Edward se ensombreció. James lo intentó. Fue ridiculizado, su reputación destruida. Comprendió que el mundo no estaba listo, que ese conocimiento debía protegerse hasta que la humanidad evolucionara lo suficiente como para comprender sus implicaciones sin explotarlo.
El anciano se arrodilló junto a la piedra con una agilidad sorprendente para su edad, con Kipper apretándose contra su costado. Soy el último de mi linaje. He esperado toda mi vida, visitando esta propiedad en secreto durante años, con la esperanza de ver cumplida la profecía. Encontrar a la familia y al perro que el propio Atlas previó que algún día llegarían. Sus ojos, llenos de emoción, se posaron en Scout y los Wilson. Y ahora están aquí. La piedra del pacto ha sido redescubierta, el círculo está completo. Como si respondieran a una señal silenciosa, Scout y Kipper comenzaron a cavar juntos en perfecta sincronía en otro punto cerca del antiguo marcador. En cuestión de segundos, sus patas revelaron una pequeña caja de piedra intrincadamente tallada, sellada con lo que parecía cera con la impresión de una huella. La pieza final, susurró Edward. Intacta desde que James la selló hace más de un siglo. Dentro hay algo que no dejará lugar a dudas sobre la verdadera naturaleza de la relación entre nuestra especie. Evidencia que o bien seguirá siendo la maravilla privada de tu familia, o, si finalmente llega el momento, cambiará la comprensión humana para siempre. Scout miró a Sofía y luego a la caja de piedra. Sus ojos inteligentes comunicaban una pregunta que no requería palabras. ¿Está listo el mundo ahora?, preguntó Sofía, respondiendo a la silenciosa pregunta de Scout. Edward sonrió con dulzura. Eso, querida, lo decide tu familia. Atlas confió este legado a sus descendientes. Scout cumplió su misión ancestral al traerte aquí. Lo que suceda después dependerá de lo que decidas hacer con lo que te han mostrado. La familia Wilson permanecía en silenciosa contemplación, mientras el antiguo roble se alzaba sobre ellos como testigo de un momento en el que el pasado y el presente, lo humano y lo animal, lo visible y lo invisible, todo convergía en perfecta armonía. La antigua caja de piedra yacía entre ellos. Su superficie sellada captaba los últimos rayos de sol que se filtraban entre las ramas del roble. Por un instante nadie se movió. La trascendencia del momento los agobiaba a todos. ¿Puedo?, preguntó Daniel mirando a Edward en busca de permiso. El anciano asintió. Ahora es para ti. El legado pasa a tu familia. Con dedos temblorosos, Daniel rompió con cuidado el sello de lacre que contenía la huella de la pata. Scout gimió suavemente, apretándose contra las piernas de Sofía como si buscara consuelo, mientras Kipper se sentaba majestuosamente junto a Edward, ambos perros intensamente concentrados en la caja. Es increíble que el sello haya permanecido intacto todos estos años, susurró Jennifer, su escepticismo completamente disuelto por el peso de la evidencia ante ella. Al levantar la tapa, una suave luz dorada pareció emanar del interior, aunque más tarde cada miembro de la familia se preguntaría si había sido real o simplemente un efecto de la puesta del sol. Dentro yacía un objeto envuelto en tela que parecía estar extraordinariamente bien conservado. Adelante, animó Edward. Completa lo que empezó hace más de un siglo. Daniel desenvolvió cuidadosamente la tela para revelar lo que parecía ser un antiguo amuleto elaborado con un material desconocido, ni piedra ni metal, cuyas propiedades parecían cambiar al reflejarse en la luz. En su superficie se encontraban grabados intrincados diseños que mostraban a humanos y perros moviéndose en diversas escenas que contaban una historia de compañerismo, protección y profunda conexión. Es hermoso, suspiró Sofía, extendiendo la mano instintivamente. Al tocar el amuleto con los dedos, Scout emitió un suave sonido. Ni un ladrido ni un aullido, que Kipper repitió de inmediato. Los dos perros se acercaron con la mirada fija en el artefacto. La piedra compañera, explicó Edward con voz llena de asombro. James la describió en sus diarios privados, pero ni siquiera él comprendió del todo su significado. Se dice que es la mitad de una pareja creada por una civilización antigua que reconocía a los perros como compañeros iguales en el camino de la humanidad. No sirvientes ni simples ayudantes, sino compañeros espirituales que transmitían sabiduría a través de generaciones, a la que los humanos habían olvidado cómo acceder. Jennifer estudió los símbolos. Estas marcas son similares a las de la lápida enterrada, pero diferentes. Son complementarios, asintió Edward. Uno habla del pacto entre nuestra especie, la promesa que hicieron los humanos de honrar el vínculo espiritual con los caninos. Este amuleto es la encarnación física de ese pacto, un recordatorio de lo olvidado. Al girar el amuleto, Daniel descubrió una inscripción en lo que parecían ser varios idiomas antiguos, que culminaba con una inscripción más reciente en inglés. Cuando se rompe la confianza, recuerdan. Cuando se pierden los caminos, guían. Lo que la humanidad olvida, preservan. Esto es lo que Atlas protegía, continuó Edward. No solo una reliquia familiar, sino la evidencia de una confianza sagrada. James creía que los perros guardan recuerdos ancestrales que se remontan a miles de años.
que recuerdan el pacto original cuando lo olvidamos. Por eso ciertos perros y ciertos humanos se encuentran a través de lapsos de tiempo increíblemente largos, se sienten atraídos para restaurar algo esencial que se ha perdido. Como confirmando estas palabras, Scout y Keeper se movieron en perfecta sincronía para sentarse a ambos lados de Sofía. Había algo ceremonial en su posición, como si cerraran un círculo que había permanecido abierto durante generaciones. ¿Qué hacemos con este conocimiento?, preguntó Daniel sosteniendo con cuidado el amuleto. Edward sonrió con dulzura. Compártelo con el mundo cuando llegue el momento. O consérvalo como la maravilla privada de tu familia. Ahora la decisión es tuya. Mi deber era asegurarme de que la piedra del pacto y el amuleto de compañía encontraran a sus legítimos guardianes. Has sido elegido no por mí, sino por fuerzas que reconocieron algo especial en el vínculo de tu familia con Scout. El anciano se arrodilló junto a Keeper, acariciando el pelaje de su fiel compañero. Mi viaje termina aquí. Cumplí la promesa de mi familia a James. Ahora el legado pasa a ti. No puedes irte así como así, protestó Sofía. Hay tanto más que necesitamos saber. Los ojos de Edward se llenaron de bondad. Todo lo que realmente necesitas saber está aquí, dijo señalando a Scout. Él lleva la sabiduría de incontables generaciones. Aprende a escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón. Ese es el verdadero regalo del pacto. Un recordatorio de que el vínculo entre humanos y perros trasciende el entendimiento común. Mientras el crepúsculo los envolvía, Edward compartió una última revelación. James escribió que cuando el amuleto acompañante se reúne con la piedra del pacto bajo la luna llena, con la familia y los descendientes de Atlas presentes, ocurre algo extraordinario. Un momento de perfecta comunión entre especies, donde los recuerdos ancestrales se hacen brevemente accesibles a la conciencia humana. Señaló al cielo, donde se vislumbraba la tenue silueta de la luna llena naciente. Quizás esta noche descubras si su predicción final fue pura fantasía o una profunda verdad. Más tarde esa noche, mientras la luz de la luna bañaba el antiguo roble con una luz plateada, la familia Wilson se reunió alrededor de la piedra del pacto con el amuleto acompañante colocado cuidadosamente en su centro. Scout y Sofía se sentaron juntas, su conexión palpable en el silencio sagrado del momento. Lo que sucedió después cambiaría para siempre su comprensión del vínculo entre humanos y sus compañeros caninos, una profunda experiencia de conciencia compartida que desafiaba la explicación científica, pero resonaba con la verdad ancestral. A través de los ojos de Scout, vislumbraron fragmentos de recuerdos que abarcaban siglos. Perros leales guiando a humanos en la oscuridad, protegiendo peligros, ofreciendo consuelo en momentos de desesperación y sirviendo de puente entre los mundos visible e invisible. En ese extraordinario momento de comunión, los Wilson comprendieron lo que Edward y James antes que él habían descubierto, que los perros no son simplemente lobos domesticados que evolucionaron junto con nosotros, sino guardianes espirituales que eligieron asociarse con los humanos para preservar la sabiduría esencial que de otro modo se perdería en el tiempo. Al alcanzar la luna su cenit, Scout posó suavemente su pata sobre el amuleto, completando así un círculo de conexión que había esperado generaciones para ser restaurado. El pacto se renovó. La antigua promesa fue honrada una vez más por una familia digna de su confianza. El tiempo parecía detenerse y avanzar a la vez. Los Wilson jadearon al unísono al sentir oleadas de sensaciones que los invadieron. No solo imágenes, sino experiencias inmersivas que fluían por su conciencia. Sintieron la lealtad inquebrantable de innumerables guardianes caninos a lo largo de milenios. Experimentaron la profunda confianza entre los primeros humanos y los primeros lobos domesticados. Presenciaron momentos de heroísmo y sacrificio jamás registrados en ningún libro de historia de la humanidad. Aunque la experiencia duró solo unos minutos, se sintió como una eternidad. Cuando finalmente recuperaron la conciencia, se sintieron transformados de maneras que no podían expresar con palabras, pero que sentían profundamente. El pacto no era solo un antiguo acuerdo, sino un vínculo vivo que se había renovado a través de ellos. Y en algún lugar a lo lejos, Edward Harmon y Keeper observaban con profunda satisfacción cómo su misión finalmente se había completado después de toda una vida de paciente espera. Dale a me gusta y suscríbete a Lazos Eternos para descubrir más historias que exploran las profundas conexiones espirituales entre los humanos y sus compañeros animales. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas extraordinarias historias de amor, lealtad y los misterios que trascienden la comprensión común. ¿Qué recuerdos ancestrales crees que tu querida mascota podría tener? Deja un comentario con la palabra pacto, seguida de tus reflexiones sobre el vínculo especial que compartes con tu compañero animal. ¿Crees que a veces saben cosas que escapan a la explicación humana?
Tus historias podrían ayudar a otros a reconocer la extraordinaria conexión que comparten con sus mascotas. Y si te conmovió la capacidad de Scout para guiar a su familia a un descubrimiento que había esperado generaciones, no te pierdas nuestro próximo video sobre otra perra extraordinaria que, de alguna manera, supo exactamente lo que su dueña necesitaba en su peor momento, incluso antes de que ella misma lo supiera. La misteriosa intuición de nuestros compañeros animales a menudo trasciende cualquier explicación, recordándonos que algunos vínculos son verdaderamente eternos.